le bendiga. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque el día de ayer yo recibí el Espíritu Santo. Es algo tan lindo. Le pido a ustedes que me lleven en oración. Porque yo no quiero ser la misma persona que soy, quiero cambiar. Les pido que me lleven en oración y que si ponemos todo de nuestra parte, todos también podemos recibir el Espíritu Santo. San Juan capítulo 20, versículo 13, nos habla de María que llegó a la tumba de Jesús. Y ella llegó a buscar al Señor para ungirlo con aromas, con especias, que era una costumbre de los judíos que hacían sobre las personas que habían muerto para conservar el cuerpo, para que el cuerpo no se deteriorara rápidamente. Cuando ella llegó a la tumba, se encuentra con la sorpresa de que el cuerpo del Señor no estaba allí. Y ella empieza con esta gran tristeza. Al ver a dos hombres que estaban allí sentados, parados, empieza a conversar. Y le dijeron, hablando de los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella en ese momento no se había dado cuenta que el Señor había resucitado. Y ella estaba buscando el cuerpo muerto y pensaba que algún ladrón había movido la puerta y se había llevado el cuerpo. Y esta mujer estaba llena de esa angustia. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes en esta tarde: ¿cómo es posible que esta mujer que caminó 3 años con el Señor, que lo vio comer, que lo vio partir el pan, que lo veía dormir, que lo veía enseñar, puede llegar al momento en que mire al Señor y no lo conozca? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué la mujer, viendo a Jesús, no sabía que era Él? ¿Puede acaso pasarnos a nosotros, hermanos, que nosotros veamos a Jesús y no lo reconozcamos? ¿Puede acaso alguien ver las maravillas de Dios y no saber que Dios está en medio de eso? Pues eso le pasó a esta mujer. Jesús le dijo: María. Aún así le llamó por su nombre. Y hasta ese momento ella le reconoció. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Hasta ese momento esta mujer se dio cuenta quién era Jesús. Hermanos, es posible que muchas veces nosotros no escuchemos la voz de Dios. Es muy posible que nosotros muchas veces no escuchemos la voz de Dios. ¿Por qué una persona puede no escuchar la voz de Dios? San Juan 16, 26 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Saben? El pastor tiene una costumbre y es de ir cantando cuando van las ovejas. Y ellas todas le siguen. Ellas conocen la voz del Señor y lo siguen. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. A veces nosotros venimos al culto y no oímos la voz de Dios porque estamos entretenidos en tantas cosas, haciendo otras cosas, y a veces ni siquiera estamos haciendo otras cosas, estamos allí sentados, pero a kilómetros está nuestra mente. Estamos pensando en el día siguiente del trabajo, en que se me quedó algo sin hacer, en que no pude ir a visitar a fulanito de tal, que no hice tal cosa. ¿Será que dejé el fogón prendido de la cocina? ¿Será que se me está quemando la olla? Y está el Señor moviéndose y hablando en medio de la iglesia, y la mente de las personas, Señor,
le puede uno preguntar cualquier cosa y puede decir, hermano, amén. Y ni siquiera sabe de qué están hablando y resulta diciéndole amén a lo que no debía. Porque la mente no estaba allí, estaba el cuerpo. Y a veces hasta bien atentos que nos vemos así. Yo a veces estoy predicando, y no aquí obviamente, pero estoy predicando en algún otro lugar, y a veces miro a las personas y yo veo la mirada que pasa de largo. Como que quisiera yo mirar, a ver a dónde llegas a mirar, porque no para aquí, como que sigue de largo. Y uno casi que puede ver el gráfico allá de lo que está viendo el hermano, porque la mente está totalmente fuera de conexión con el Espíritu Santo. ¿Por qué puede suceder esto? Dice Lucas 12:46 y 47. Voy a leer el 47 para que tenga contexto con el 46. Dice: aquel siervo que, reconociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espera, a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Hermano, si usted no aprende a oír la voz de Dios, Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre. O sea que esto no depende. Ayer estaba mirando un reportaje, hermano. Qué sorpresa, hermano Manuel. Estábamos hablando qué días del alma, del espíritu, del cuerpo. Y ayer mismo estaba yo escuchando este reportaje. Me quedé sorprendido, hermano, porque yo no había llegado a ese punto de oír algo así. Hicieron una evaluación con 100 personas al borde de la muerte. Estaban ahí y los pusieron sobre unas básculas, sobre unas balanzas. Y estaban ahí con el alimento que habían comido y medían el peso de la persona. 85 kilos, 120 kilos, 100 personas, cada una con un peso diferente. Y dice, en el mismo momento en que la persona murió, la báscula se redujo 21 gramos. La báscula de la persona que moría se reducía a 21 gramos, porque el espíritu tiene un espacio en nuestro cuerpo. Hay algo que, aunque nosotros no lo vemos, ocupa un espacio, y cuando sale deja ese hueco, ese vacío ahí, y se redujo. Decía este hombre que hizo el reportaje, que no es un cristiano obviamente, dice, eso nos da a entender que el alma de la persona mide 21 gramos. Yo no lo sé, no tengo los equipos para medir el alma de nadie, pero hay algo ahí. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces si lo creyéramos de esa manera, esos 21 gramos de alma que nosotros tenemos, tiene que ser alimentada también. Tiene que recibir alimento ahí. Y vamos a crear un alimento, a ver, un batido especial para el espíritu esta semana. Le ponemos zanahoria, le ponemos azúcar y leche. Hacer un batido para el espíritu. No estamos hablando de esa clase de alimento. No estamos hablando de algo que nosotros podamos fabricar para que el espíritu crezca. Estamos hablando de que la palabra de Dios es la que alimenta ese espíritu. Es la que mantiene el espíritu conectado con el cielo. No solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo podemos oír la voz de Dios? ¿Cómo podemos reconocer la voz de Dios? Dice una historia que un pastor llamado Healy necesitaba un recorte de pelo, y entonces decía: Señor, guíame a un barbero que necesite conocerte, a un barbero que necesite, que esté dispuesto, que esté listo para oír la palabra de Dios. Y dice, claro, él empezaba a dar vueltas y dice, yo no siento aquí, no siento acá, y de repente sentía una inclinación por irse a tal barbería o a tal peluquería, y llegaba y se sentaba, y venía el barbero y empezaba el barbero a hablarle y a decirle sus problemas, y dice, esta es mi oportunidad. Y empezaba a compartirle el Señor, y rescató a muchas personas de esa forma. Dice también, cuando mi esposa me mandaba a comprar los quehaceres,
¿A cuál tienda voy a entrar? ¿A cuál tienda? Señor, llévame a la tienda donde haya alguien. Él nos iba como mi esposa buscando las ofertas del periódico, a ver dónde hay mejores ofertas. A ver dónde están en promoción esta semana. Y me tiene de una ciudad a otra. Aquí la carne es más barata, entonces vamos para allá. Y allá las verduras están más baratas y vamos para allá. Y andamos todo el día haciendo la compra. Puro capones. Porque llegan los recortes de las ofertas. No, él no iba así. Él iba, Señor, ¿dónde hay una persona que esté dispuesta a oír tu palabra? Que esté lista, que esté preparada ya para que... Porque él decía, yo no quiero perder mi tiempo en predicarle a una persona la palabra que no la va a recibir. Obviamente el Señor dice, y predicar a toda criatura, pero decía, en mi ministerio yo quiero ser efectivo, yo no quiero perder mi tiempo. Y yo quiero que el Señor me guíe a las personas que están listas. Deberíamos aprender ese ejemplo. Amén. Para ir directamente a las personas que Dios va a salvar. Dice que un predicador joven una vez le preguntó, ¿qué métodos usa usted cuando predica a las personas? Y él le dijo, no tengo uno específico, simplemente escucho la voz del Espíritu que me dirija a decirle a las almas perdidas. Nunca repito lo mismo 2 veces, curiosamente. El Señor me ayuda a descubrir las necesidades y yo les hablo del Salvador en una forma amorosa y compasiva, la cual les da a entender que me intereso y Dios se interesa por ellos. Aprender, hermanos, a oír la voz de Dios es un ejercicio. Los hijos pequeños tienen una habilidad en reconocer la voz de sus padres. A veces yo me quedo con mi niño pequeño y mi esposa pone las llaves y con solo la forma de ella mirar, él grita enseguida, ¡mami! El más pequeño susurro de la voz de una madre o aún del hijo. En estos días estábamos en la iglesia americana, casi 1000 y pico de personas, niños por toda parte, y de repente mi hijo lloró. Y yo enseguida, yo estaba manejando las cámaras allá del sonido, y de repente yo me paré y se echaron a reír todos los que estaban alrededor mío y dicen, ¿y por qué sabes que es el tuyo? Yo, porque yo reconozco su voz. Y estaban llorando otros niños, pero en ese momento el mío lloró y yo enseguida me asomé. Y ellos se rieron. Pero es así, hermanos. Uno tiene que aprender a diferenciar la voz. Porque hay algo específico en la voz. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen, dice el Señor. Ahora vamos a mirar por qué. ¿Por qué? ¿Qué hay en este mundo? ¿Qué hay en este universo? ¿Qué hay en la vida cristiana que nos impide a nosotros escuchar la voz de Dios? Primero, un corazón no perfecto hacia Dios. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen un corazón perfecto con Él. ¿Qué significa esto? Que Dios todos los días está, mire, como con unos binoculares, mirando la tierra, mirando a los hombres, y dice, para ver quién tiene un corazón perfecto. Cuando usted no tiene un corazón perfecto, Dios le puede hablar por esta bocina, hermano, la puede poner de audífono aquí, y usted no va a entender nada. Nada va a entender usted. Así Dios le hable por los speakers. Así el mensaje de Dios venga en un gran cartel en el cielo. No sé si ustedes han visto esos aviones que salen en gran cartel y uno está tratando de leer qué es lo que dice ahí. En mi país tenían un programa de televisión que cuando un hombre le quería proponer matrimonio a una mujer, entonces contrataba una avioneta y se la llevaba por ahí a comer, y de repente salía en el cielo la avioneta. ¿Te quieres casar conmigo, fulanita de tal? ¡Ay! Bueno, la gran emoción. Muchos de nosotros, si el Señor nos mandara una avioneta con un mensaje, digamos, no entiendo nada de lo que dice ahí en la avioneta esta. Tenemos que aprender. Pero ¿qué hace que usted no pueda entender el mensaje de Dios? Un corazón que no es perfecto. En los tiempos bíblicos la gente entendía que el corazón era el recipiente, el contenedor de las emociones, afectos, motivos e intenciones de la persona. Cuando usted no tiene un corazón perfecto, entonces tiene afectos terrenales. ¿Por qué? Si nuestros afectos están puestos en las cosas terrenales más que en las celestiales, ello es una ofensa directa a Dios. Primera de Juan
2:15, la Biblia nos dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Si usted no tiene ese afecto hacia Dios, si usted no ha hecho a Dios el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el último, significa que sus emociones, sus afectos están siendo dirigidos a otra cosa. ¿Dónde tiene usted el enfoque de su vida? Su trabajo, sus amigos, sus padres, sus familiares. Esas cosas pueden distraerlo de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Seamos honestos, hermano. Las emociones. Alguna vez un pastor, yo era pastor de jóvenes en mi país en una época, como por 7 años, y teníamos una situación con una jovencita que estaba saliendo con otro muchacho. El muchacho estaba totalmente perdido, no quería saber nada de Dios, pero ella insistía en tener una relación con ella, con él. Y yo la aconsejé un día y le dije: mira, Julianita de tal, como quiera que se llamara, este muchacho no te conviene, porque te va a alejar del Señor. Él no quiere venir a la iglesia, él no quiere saber nada de Dios. Y es más fácil que un muerto mate a un vivo a que un vivo resucite a un muerto. Esta muchacha se ha enojado conmigo. Pensó que era yo y no Dios. Se enojó conmigo literalmente. Y me llamó el pastor y me dijo: ¿sabes una cosa? En cuestiones de enamorados es mejor meterse con un toro bravo, porque no entienden razón. Sus emociones están ahí y no entienden, no escuchan. Así sea el mismo Dios, ¿sí o no? Ella sabe de lo que yo estoy hablando. Así sea el mismo Dios que le venga a hablar, ya hay una emoción ahí y nadie va a poder pelear con eso. Amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Motivaciones impuras como segundo. Estamos hablando de un corazón perfecto. El corazón es el hospedador de las emociones. Las motivaciones impuras, si nuestros motivos son impuros, como las del profeta Balaán. No sé si ustedes han oído de Balaán. ¿Han oído de Balaán? ¿Quién era Balaán? Balaán era un profeta que dice que era usado por Dios para profetizar. Y un día le ofrecieron un salario bien bueno para ir a maldecir al pueblo de Israel. Y dijo: no, ya está. Con esto ya vivo el resto de mi vida. No tengo que profetizar más. Que el profeta se ganaba la enemistad de la gente. Los reyes llamaban a un profeta y le decían: profetiza, me vamos a ganar la guerra o la vamos a perder. El profeta le decía: la van a perder, mátenlo. No me profetiza palabra buena. Así que el profeta lo odiaba, no lo quería. ¿Por qué? Porque decía a veces cosas que a la gente no le gustaba. Entonces Balaán le ofrecieron el gran sueldo. Y dice: entonces Dios nos juzgará con severidad. Balaán cambió los dones milagrosos que Dios le había dado por el dinero, la fama y el prestigio. Porque estos pueblos se confabularon. Le dijeron: te vamos a dar un gran salario si maldices a Israel. Él dijo: no, ya está. Y se fue a maldecir al pueblo de Israel. Y se fue en su Mercedes-Benz. Ese tenía sus wipes y todo bueno. Se fue en su Mercedes-Benz a maldecir al pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Allá en el camino se encontró un ángel con una espada, listo para cortarle la cabeza, porque se había vendido. Y dice que como iba en su Mercedes-Benz, que era una burra en ese entonces, la burra dijo: no, la burra vio el ángel. Y dice: pues que lo maten a él, pero a mí no. Y ella se empezó a estrechar y se metió entre dos piedras y le aprisionó los pies. Y él se enojó y empezó a darle, y a pegarle a la burra. Y dice que Dios le abrió la boca a la burra. El Mercedes-Benz habló. Le dijo: ¿por qué me golpeas?
si es por tu propio bien, si es por tu salvación. Y dice que el Señor le abrió los ojos y vio el gran peligro en el que estaba. Cuando lo que lo motiva a usted a hacer algo no proviene de Dios, usted no puede escuchar la voz de Dios. Número 3, intenciones erróneas. Ananías y Zafira. Qué gente tan dadivosa. Mano Manuel tenía una super casa, single house, tremenda backyard, piscina. No, bueno, pero era bonita la casa porque la vendieron rápido. Dice, se fueron y vendieron la casa y dijeron, bueno, vamos a ofrecer en el culto. Dijeron, mano, voy a vender la casa y la vamos a poner todita para la obra del Señor. Perfecto, gloria a Dios. Los hermanos aplaudieron, todo el mundo danzó, brincó. Tremendo, con eso vamos a soportar la obra del Señor por un tiempo. Se fueron a vender la casa y resulta que les dieron buen billete. La casa estaba bonita. Yo sí creo que tenía piscina porque la vendieron bien cara. Y cuando iban de camino, sus intenciones, esas intenciones se cambiaron. Y dijeron, le dijo el esposo a la esposa, hombre, pero $700,000 de ofrenda. Eso es mucha plata, hombre. Y si nosotros nos guardamos 300 y nos compramos un Mercedes-Benz, nadie se va a dar cuenta, nadie sabe por cuánto vendimos la casa. Y de verdad nadie sabía, excepto el Espíritu Santo. Aunque estaban haciendo algo bueno, el Señor conocía las intenciones. Cuando llegaron uno de los apóstoles, llegó, yo no sé, bien curioso, que llegó primero la mujer y después llegó el marido. Llegó la mujer. ¡Ay! Hola San Pedro, vea, qué ofrendota traemos para el culto. $450,000. Y le dice el apóstol, ¿y acaso teniendo la casa para ustedes no era de ustedes? Porque tienen que mentirle al Espíritu Santo. ¿A quién le mintieron? No, ellos no le mintieron a Dios. Ellos le dijeron a los apóstoles, vamos a dar la casa. Pero Pedro dijo, ¿por qué le mintieron al Espíritu Santo? La gente cree que cuando le mienten al pastor o le mienten a un hermano, le están mintiendo al hermano, le están mintiendo a Dios y se está engañando a sí mismo. Intenciones erróneas. Ananías y Zafira no tenían ninguna necesidad de vender su casa. Dice el apóstol, quizás tenían quedándosela para ustedes, no era de ustedes. ¿Por qué los mató el Espíritu Santo? El hombre cayó muerto, la mujer cayó muerta. Porque es que, hermanos, el evangelio del Señor no es un juego. ¿Por qué nosotros vemos día tras día cosas horrendas sucediendo en la iglesia? Porque no tenemos la autoridad del Espíritu Santo, porque no sentimos el Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas. Y hacemos las cosas que queremos y como nos da la gana y como la carne nos manda. Y como no desciende fuego del cielo, nadie cae muerto. Pero sabe una cosa, hermanos, lo digo en el nombre de Jesús, usted va a empezar a ver cosas en este momento, porque Dios va a empezar a mandar la lluvia tardía sobre esta iglesia. Y el Espíritu Santo va a empezar a confirmar que nosotros no estamos aquí jugando, sino que estamos predicando el evangelio para salvar a la gente. Cayeron muertos. ¿Por qué? Porque la intención era errónea. No tenían necesidad de rentar la casa. Estoy seguro, hermano, estoy seguro, como sé que el Señor me ha salvado, que si ellos hubieran dicho, hermanos, vamos a vender la casa y vamos a dar la mitad del dinero como ofrenda, ahí estarían vivitos. Bueno, no todavía, pero hubieran seguido vivos al menos en su época. Pero murieron porque la intención de su corazón no era buena. Hermanos, necesitamos vigilar. Usted, cada uno de ustedes. Vigilar nuestras emociones, nuestros efectos, nuestras motivaciones. ¿Qué lo motiva a usted a hacer algo? ¿Qué lo motiva a usted a hacer algo? La viuda dijo, voy a ir a dar una ofrenda. Y sacó
5 centavos. ¿Para qué 5 centavos de ofrenda? Pero dice, fue y lo echó. Todo lo que tenía, era lo único que tenía. Pero vino el otro hermano que tenía Mercedes-Benz y puso la ofrenda grande. Y dice que el Señor apreció la ofrenda de la viuda porque era lo único que tenía. Y a veces nosotros damos lo que tenemos. Es la intención del corazón. A veces no es ni la cantidad. No es necesario que usted dé todo lo que tiene, pero que lo que dé, lo dé con ese amor, con ese deseo de servir. Necesitamos vigilar, hermano, nuestras intenciones. ¿Por qué más no podemos oír la voz de Dios? Por la dureza de nuestro corazón. Hebreos 4:7. Escuchen lo que dice: si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, mis hermanos, usted tiene que aprender a hacer una diferencia entre la voz de Dios y la voz del hombre. Si yo algún día me paro aquí y le predico algo que no está en la palabra de Dios, con toda autoridad, usted se me acerca a mí y me dice, hermano, yo no creo eso. Y yo voy a tener 2 problemas. 1, aceptar que cometió un error. O 2, explicarle por la palabra de Dios que usted no entendió. Pero si escucháis, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermano, cuando uno endurece el corazón, por la dureza del corazón han muerto muchos física y espiritualmente. La falta de perdón detiene la voz de Dios. Cuando usted tiene una raíz de amargura y no perdona, no puede oír la voz de Dios. Esta es una historia de una mujer, dice que acudió a la iglesia pidiendo oración. Padecía de una artritis aguda que le causaba grandes dolores en sus manos y su espalda. Sus dedos estaban tan deformados que no podía estirarlos. Dijo que Dios no le hablaba desde hacía mucho tiempo, que no había escuchado su voz en muchos años. A medida que se comenzó a orar por ella, el Espíritu empezó a mostrar en la mente del pastor un sembrado de maíz, del cual la cosecha había sido recogida. El terreno ya se había endurecido y seco, y los tallos de maíz estaban marchitos. Mientras que se consideraba esta foto o esta imagen, dice que el Espíritu Santo empezó a decirle al pastor: esa es la condición de esta hermana. Está endurecida y seca. Dice el pastor que él dirigió sus ojos al cielo y oró. Dice: Señor, ¿por qué esta hermana está en esta condición? Y el Espíritu le respondió a su corazón. Dice: su esposo la ha estado maltratando y ella no lo ha perdonado. El hecho de no poder perdonar ha causado tal dureza en su corazón. Debido a que no ha podido perdonarle, tampoco yo puedo perdonarla. Porque ella tenía ese resentimiento ahí, y cada vez que pedía a Dios perdón, como no había perdón, la Biblia dice: perdonaos unos a los otros, porque así como yo vuestro Padre os perdono. Ella no perdonaba, Dios no podía perdonarla. Tampoco yo puedo perdonarla. Todo esto combinado ha causado una terrible frustración en su corazón, y como consecuencia de eso está padeciendo de artritis que la aflige. Luego el pastor se dirigió a la hermana y le dijo: hermana, he tenido esta visión en este momento. Dígame, ¿es esto cierto? Ella irrumpió en llanto y contestó: sí, pastor, es exactamente lo que está pasando. El perdón nos hace escuchar la voz de Dios. El pastor le ministró. Ella oró, confesó sus pecados al Señor y empezó a escuchar la voz de Dios. Hoy día, junto con su esposo, son uno de los pastores de la iglesia. Es lo que Dios puede hacer cuando usted empieza a escuchar la voz de Dios. Cuando usted empieza a escuchar la voz de Dios. Número 3. Hermanos no regenerados. Un hermano, un líder que no ha nacido de nuevo puede impedir escuchar la voz de Dios. ¿Acaso es de sorprenderse por qué no se puede escuchar la voz de Dios? Dice: más de 2000 años atrás,
Juan Wesley, el fundador del metodismo. No sé si ustedes conocen la iglesia metodista. Dice que es una denominación de las más grandes del mundo. Iba de regreso en un barco a Inglaterra después de un servicio misionero en la colonia de Georgia. Allá estuvo tratando de llevar el alivio a los prisioneros que estaban recibiendo terribles maltratos. En el barco en el que iba se encontró con uno del nombre, quien le preguntó a Juan Wesley: ¿es usted un cristiano nacido de nuevo? Y él le respondió: soy un clérigo anglicano ordenado, tengo licencia. Le dice el pastor pentecostal: eso no fue lo que yo le pregunté. Yo le pregunté: ¿es usted un cristiano nacido de nuevo? Y él le dijo: por eso le digo que soy ordenado de la iglesia. Luego le preguntó a su asistente: ¿has nacido de nuevo? Y él le dice: nosotros hemos estado trabajando como misioneros, ayudando a los pobres, haciendo toda clase de buenas obras desde que me gradué del seminario. El pastor le volvió a preguntar: ¿has nacido de nuevo? Confrontado por la misma pregunta una y otra vez, Juan Wesley pasó la mayor parte de su viaje en este barco releyendo el Nuevo Testamento. Se encontró versículos tales como: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso está en Romanos 8:16 para el que está llevando notas. Él se preguntó: ¿de qué está hablando el apóstol? ¿Cómo así que el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios? ¿Qué significa esto? Imagínense, un gran misionero, fundador de la iglesia, y no entendía esto. Luego leyó 1 de Juan 5:10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Él meditó: no he experimentado en mi corazón el testimonio del cual Juan está hablando. ¿Acaso habré nacido de nuevo? Imagínense usted, era un líder de la iglesia, un gran misionero, y no había nacido de nuevo. Le había enseñado a otros la palabra del Señor y no había experimentado la salvación. La fe salvadora o de acuerdo intelectual. Un día leyó la escritura Santiago 2:19: los demonios también creen y tiemblan. Juan Wesley entonces comenzó a ver que había una diferencia entre la fe salvadora y el conocimiento intelectual. Usted puede saber todo de la Biblia, puede conocer desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra hasta sí ve el Señor Jesús, amén, Génesis, Apocalipsis. Y eso no te va a salvar. Es haber nacido de nuevo. Por eso les decía ahorita, cuando uno nace de nuevo, como este muchacho, eso empieza adentro, eso no empieza afuera. En mi país tenemos la costumbre de que a una persona no se la bautiza hasta que no deja todo lo que a la forma de ver cristiana no se ve ya como cristiano. Si usa zarcillos, o si se maquilla, o si usa otras cosas, esperan y le doctrinan y le enseñan, y hasta que la persona no está lista, no la bautizan. Pero hermanos, es que esto no es de afuera hacia adentro. O sea, yo no puedo parecer un cristiano. Hay gente que piensa que porque ya tengo una corbata y traje un saco, ya me veo como cristiano. O me voy a poner una falda bien larga hasta los pies y unas mangas aquí que me tapen los dedos y un cuello tortuga, o esos que ya, y voy a salir por la calle porque así me van a decir que soy cristiano. El vestido no hacia el monje, es de adentro, hermano, la regeneración. Obviamente es más fácil ver a alguien que ha nacido de nuevo reflejando la gloria que a alguien que no tiene la gloria parecer al que nació. En algún momento usted va a encontrar que la persona que parece no es. Porque esto no se puede ocultar. Si usted es algo, la gente va a empezar a decir: wow, se ve distinto, camina distinto, habla distinto, se comporta distinto, porque es la regeneración que Dios va haciendo de adentro hacia afuera.
el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Convencido de que su iglesia, los profesores de su seminario y su junta de misioneros le habían fallado al no enseñarles si había nacido de nuevo en el Espíritu, Juan Wesley comenzó la búsqueda de la verdad espiritual. Poco después de llegar al puerto de Inglaterra, una noche Juan fue a visitar una misión de poco reconocimiento, una iglesia pequeña en Londres, para escuchar la presentación del Evangelio con claridad y simplicidad, sin decir quién era él. Wesley testificó más tarde: mi corazón fue entrañablemente conmovido. Se marchó de esa pequeña iglesia esa noche con una paz que sobrepasa todo entendimiento, lleno de gozo y de gloria inefable. Al fin había conocido el gozo del nuevo nacimiento del Espíritu después de tener más de 20 años de estar predicando, y no había experimentado un nuevo nacimiento. Ahora entendía la realidad espiritual y el conocimiento intelectual del Evangelio. Empleó los años restantes de su ministerio mostrando a las gentes y a los pastores cuán esencial era estar seguro de haber nacido de nuevo. Ahora yo les pregunto: ¿usted ha nacido de nuevo, hermano? Amén. ¿Usted ha nacido de nuevo? Usted ha nacido de nuevo. El Espíritu le da testimonio a su espíritu que usted es un hijo de Dios. La Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10. Ahora que ha nacido de nuevo, hermano, que usted es consciente de eso, hay que actuar como nacido de nuevo. La desobediencia impide que usted pueda escuchar la voz de Dios. Dijo un hombre una vez: alguna vez estaba orando fervientemente, rogándole a Dios que le hablara. El Señor le dijo al final: ¿por qué debería hablarte de nuevo cuando no has obedecido lo que ya te dije? Hay gente que quiere oír la voz de Dios. Ay, voy a pedirle a Dios que me dirija. Pero si ya tenemos una dirección. Voy a pedirle al Señor que me hable, y cuando se le predica no obedece. ¿Por qué queremos que Dios nos hable si no obedecemos lo que ya nos ha dicho? Insisto, esto no es obedecer los caprichos del pastor. Es que el pastor, como le dije una vez, quiere que todos vayamos vestidos de negro. Es que esto no se trata de mis caprichos, se trata de la palabra del Señor. Cuando usted no obedece, usted no puede oír la voz de Dios. Usted puede oír, pero no oír la voz de Dios. Cuando este hombre se levantó, hizo lo que Dios le había dicho que hiciera previamente. Entonces continuó escuchando la voz de Dios como antes. Porque la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿La palabra de quién? De Dios. La palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe se define como la acción de la obediencia. ¿Puede alguno tener fe y no hacer obras? Dice la palabra del Señor que la fe sin obras es muerta. Hermano Centeno, ¿usted tiene fe en mí? Se quedó así que... Si digo que no, me lo tiro de enemigo. Si yo le digo: hermano, por favor, muévase para esta silla, por favor. Eso es fe. Porque la fe sin obras es muerta. Si yo les digo a ustedes: mañana va a nevar, y usted llega y le levanta los wipes a su carro, ¿qué me da a entender eso? ¿Que usted creyó o no creyó? Que creyó. La Biblia dice: el avisado ve el mal y se aparta, mas el necio ¿qué? Lleva la reprensión. Hay que aprenderse los versículos. Si Dios nos habla y nosotros no obedecemos, puede ser simple: hermano, pase, eso es fe, porque la fe es obediencia. ¿Qué es pues la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Si nosotros actuamos con fe, es la convicción de lo que se espera. Puede que yo no lo entienda, puede que yo no lo vea, pero yo lo espero. Amén. Y lo obedezco. Amén. Porque la fe sin obras es muerta. Puede alguno decir, yo tengo fe, pero no tengo obras. Esa es una pregunta, no es tan difícil como esa. Dice la Biblia, ¿puede alguno decir, yo tengo fe y no tengo obras? Dice, el tal es mentiroso, porque la fe sin obras es muerta. Dice alguno, dice la palabra del Señor, muestre a alguno su fe por las obras. Entonces, si usted no obedece, su fe es muerta, porque usted no está obedeciendo. La fe puede ser definida como la acción de obedecer lo que Dios dice. Escuchar la voz de Dios no significa solo oírla con los oídos. Les voy a poner otro ejemplo. Un padre de familia una vez le dijo a su hijo, saca la basura. Obviamente no fui yo, porque él es el que saca la basura, pero le dijo, saca la basura. Voy a ir a la tienda y cuando regrese no quiero ver la basura. Se fue el padre de familia, hizo sus compras y cuando llegó encontró la basura en el mismo puesto. Inmediatamente el hombre se fue para arriba y buscó el cinturón. Y cuando venía, el hijo estaba llorando, corriendo con la basura para la calle. ¿Es eso obediencia? No. ¿Qué es eso? Eso es temor. Eso es miedo. Y es terrible, hermano, cuando Dios nos tiene que llevar a un punto donde Él se saca el cinturón y lo levanta para enseñarnos a nosotros obediencia. Dice, ay, Dios no hace eso. Sí, ¿cómo no? Podría pasarme el resto de la tarde diciéndole las veces que este que está aquí ha sido desobediente y que me ha tocado llevarme unas buenas hasta aprender la lección. Ayer nos predicaban, hermano, hay que pasar por el desierto antes de llegar al lugar donde Dios nos quiere tener. En el desierto se sufre, se es ofendido, se es humillado, se pasa necesidad, porque es en el desierto donde uno se forma. Y si usted no aprende la lección, otra vuelta al desierto. Pues yo me he dado más de una vuelta al desierto, hermano. No crean que yo estoy aquí porque hoy voy a volverme pastor. Aquí ya estoy predicando un testimonio que ni siquiera tengo. Nos ha tocado. Y pregúntenle a mi esposa, ella solo ha estado conmigo los últimos 14 años de mi vida, pero de ahí para atrás también una buena cantidad. Spanking, ¿no es? De golpes, pues, de pao pao, como dice mi bebé. Porque, hermano, si uno no obedece, Dios tiene que, ¿qué dice la Biblia? El buen pastor su vida da por sus ovejas. Pero si tiene una oveja que es rebelde y contumaz y se sale, dice, él viene, la trae. ¿Y qué hace? Lectores de la Biblia, ¿saben qué hace el pastor cuando una oveja hace eso? ¿Ah? El bastón es así en forma de curva. Dice que con el bastón le agarra con la curva la pata. ¿Qué dije yo? La pata. Le agarra una de las patas y se la parte para que no se vuelve. Eso hace el pastor, obviamente no el pastor el pastor de los pastores. Si es que usted está en los planes de Dios. Si usted no está en los planes, usted puede hacer lo que quiera y no va a sentir nunca una reprensión de Dios. Porque el Padre al Hijo que ama, disciplina. Si usted recibe una disciplina del Señor, si usted hace algo malo y el Señor lo reprende, gócese, hermano, porque usted es hijo de Dios. La obediencia nos ayuda a oír la voz de Dios. Usted tiene que entrar en un proceso de entrenamiento, hermano Centeno. Es tan difícil obedecer.
Yo era bien rebelde, hermano. Es que usted me ve mansito ahora, pero ay, Dios mío. Mi mamá decía que yo las que no Perdía, empataba. ganaba las empataba. Porque era siempre lo que yo decía. Y es que yo soy el que tengo la razón. Y créanme que yo todavía creo que yo tenía la razón. Pero terminaba siendo falso. En mi mente, pues. Cuando yo me empecinaba en que era blanco. Y yo lo veía blanco. Y después de que Dios daba la vuelta y yo volví a mirar, ya no era blanco. Porque en el obedecer hay un misterio, hermano. Que cuando usted obedece, el problema no está en el que le dio la orden a obedecer, sino en la actitud que usted tiene hacia la obediencia. ¿Entiende lo que les estoy diciendo? Cuando usted obedece, no obedece a los hombres, obedece a Dios. El hombre se equivoca. Y si usted comete un error obedeciendo, Dios no se lo cuenta como un error. Porque usted se sometió a la autoridad, usted obedeció y usted está entrenando su oído para oír la voz de Dios. Pero cuando usted es desobediente y usted no hace lo que Dios le dice, puede Dios hablarle fuerte y usted no va a entender. Oye, pero no escucha. El orgullo impide que nosotros escuchemos la voz de Dios. Un gran impedimento a nuestra reacción de obediencia es el orgullo. Escuché a un evangelista de renombre mundial decir: cada vez que me subo a una plataforma para orar por los enfermos, he tenido que colgar mi orgullo sobre la cruz nuevamente, pues es la única manera en que algunos cuantos de ellos puedan recibir la sanidad cuando yo oro. No sé si se recuerdan el día que les dije que un pastor misionero famosísimo predicó un tremendo mensaje. Todo el mundo vino y se arrepintió, y luego vino alguien y le dijo: wow, pastor, usted es la voz de Dios, hermano, el mejor predicador que yo he escuchado. Y sabes, ya el diablo me lo había dicho antes, pero igual tampoco le creí. Porque no se trata de nosotros, hermanos. Cuando nosotros nos llenamos de esto: ay, es que yo predico, es que yo tengo una iglesia, que Dios me ha bendecido con carros, casas y becas, y ya no tengo necesidad de nada, empezamos a perder la sensibilidad a la voz de Dios. Amén. Porque ya confiamos en que tenemos el buen carro. Díganme ustedes, hermanos, ¿se podrá esperar de la economía? Los millonarios están perdiendo sus fortunas, los que tenían sus trabajos están quedando sin ellos, y entonces ese orgullo se les está yendo muchos al piso. Yo he visto casos de personas que ni siquiera se agachaban a mirar a un hispano, hoy les están pidiendo trabajo. Ese orgullo doblegado, ¿por qué? Porque en lo que ellos tenían la esperanza ya no existe. El orgullo en un cristiano, hermanos, hace que no se escuche la voz de Dios, porque empezamos a decir: pues que eso es lo que yo digo, es la razón. La obediencia y el orgullo nos impiden, perdón, la desobediencia y el orgullo nos impiden oír la voz de Dios. Las preocupaciones nos impiden oír la voz de Dios. Una historia de las más interesantes en la Biblia se encuentra registrada en el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Este ilustra vívidamente cómo nuestros conceptos anticipados nos impiden escuchar y obedecer la voz de Dios. Naamán, hemos hablado aquí de él. Naamán era un hombre con lepra. Ustedes saben que es una enfermedad que va desmoronando la piel. Y este hombre se fue donde el profeta para recibir sanidad, y el profeta le dijo: tienes que ir a mojarte en el río Jordán. Y él dijo: ah, no, pero es que si el asunto es del agua, hay ríos más limpios en mi país, ¿por qué me tengo que ensuciar en ese arroyo sucio que tienen aquí? Porque el asunto no era esa predisposición al agua, no era el concepto, era la obediencia, era la preocupación. No, pues imagínense, si estoy leproso y me meto en el río sucio, voy a terminar con una infección más grande. Pudo haber pensado, ¿por qué? Porque se predispuso a lo que tenía que hacer.
Hermano, cuando usted tiene una predisposición, Dios le está hablando y Dios quiere hacer un milagro, y usted dice, no, ¿cómo así? Yo tengo mi propio pensamiento, es que es lo que yo pienso. Dios le está queriendo hacer un milagro muy grande. Dice, no, el río de mi país está más limpio, me voy a meter en este sucio. ¿Cómo se le ocurre? Esa predisposición a la obediencia. Hermano, créanme que Dios a veces nos va a pedir que hagamos cosas que no va a sonar como muy lógicas a nuestra mente. Pero si Dios lo está hablando, obedezca. Obedezca. Porque si Naamán hubiera determinado irse a tirar 7 veces a uno de sus ríos limpiecitos y cristalinos, ahí estaría leproso. Pero fue su siervo que tenía una visión espiritual más grande que él, que le dijo, pero señor Naamán, si te hubiera dicho una cosa bien difícil de hacer, si hubiera involucrado oro, joyas y dinero, igual no lo hubieras hecho. ¿Por qué no te metes ahí 7 veces a ese río sucio? Y quien quita que seas sano. Obediencia. Se quitó el orgullo, se quitó las predisposiciones. ¿Y qué recibió? Dice la Biblia que su piel cuando salió era como la piel de un bebé. Usted ha visto la piel de los bebés tan suavecita que es. Y este hombre ya viejo con esa piel. Imagino las muchachas todas, wow, Naamán, qué simpático te ves hoy. El milagro que hizo Dios. El milagro que hace Dios. Pero, ¿cuándo lo hace? En el momento en que usted aprende a escuchar la voz de Dios. Colóquense.